este ayuno de Daniel me voy a entregar. En este ayuno de Daniel me voy a derramar. Quiero oír la voz del Espíritu Santo y aún en medio del llanto a Dios voy a adorar. En este ayuno de Daniel me voy a entregar. En este ayuno de Daniel me voy a derramar. Quiero oír la voz del Espíritu Santo y aún en medio del llanto a Dios voy a adorar. De tu palabra me voy a alimentar. Ven con tu espíritu a renovarme. Haz lo que quieras de mí, úsame y transforma mi vivir. En este ayuno de Daniel me voy a entregar. En este ayuno de Daniel me voy a derramar. Quiero oír la voz del Espíritu Santo y aún en medio del llanto a Dios voy a adorar. En este ayuno de Daniel me voy a entregar. En este ayuno de Daniel me voy a derramar. Quiero oír la voz del Espíritu Santo y aún en medio del llanto a Dios voy a adorar. A Dios voy a adorar. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompaña. En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo.
Mis amigos, Dios los bendiga a ustedes. Que el Espíritu Santo venga a iluminar el entendimiento, el corazón de cada uno, para que cada uno venga a saber cómo proceder, cómo comportarse en este mundo. Porque lo que nosotros sembramos hoy, cosecharemos mañana. No hay cómo. No hay quien pueda impedirnos de cosechar mañana lo que nosotros sembramos hoy. Pero para sembrar hoy, yo decido qué es lo que voy a sembrar en mi vida, para mi vida. Yo soy el que decido. Entonces, si yo decido sembrar la semilla de acuerdo con la palabra de Dios, si yo aplico la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, del Espíritu de Dios, en lo que siembro hoy, mañana yo garantizo que voy a cosechar los buenos frutos. Y eso es maravilloso, magnífico. Por eso, Dios dice, a través de Salomón, de Proverbios, Él dice así, capítulo 23, versículo 26, Él dice así, miren lo que Dios dice. Me dice a mí, le dice a usted, les dice a todos los que tienen oídos para escuchar. Él dice así, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos observen mis caminos. Magnífico. ¿Qué quiere decir? Dios no toma el corazón de nadie. Si alguien quiere seguirlo, entonces ese alguien tiene que ofrecer su corazón para él, darle su corazón a él, sembrar su corazón en el altar de él. Dios, mi amiga y mi amigo, pide su corazón. El corazón es la raíz de todas las desgracias que nosotros humanos cosechamos en este mundo. Quiere decir, una persona cuando decide casarse, ella decide en el corazón. Ella decide por el sentimiento. Ella decide por sus ojos. Ella decide por lo que va a alcanzar, lo que va a ganar. Ella no decide de acuerdo con la palabra de Dios. Ella decide de acuerdo con la voluntad de su corazón. Entonces, la mayoría de los matrimonios han salido mal, justamente porque el corazón es engañador. El corazón es engañoso. Yo voy a dejarlo aquí registrado, el texto que el propio Dios habla. El propio Dios dice que el corazón es engañoso. Es engañoso. Que el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. Solo Dios conoce el corazón. Entonces, aquí, en este versículo, Él dice, dame, hijo mío,
tu corazón. O sea, ni siquiera el corazón del Hijo es de Dios. Ni el corazón del Hijo es del Padre. El Hijo tiene que dar, tiene que ofrecer espontáneamente su corazón para que Él, Dios el Padre, venga a dirigirlo. Y la persona entonces sea bienaventurada aquí en la tierra. Porque vean, cuántas tonterías, cuántos errores, cuántas decisiones malas, crueles, nosotros hicimos y nosotros tomamos todavía, movidos por el corazón. El corazón es engañoso. Exactamente. Usted piensa que el corazón es bueno. Él es engañoso. Por eso Dios pide el corazón. Y cuando Jesús estaba ya en el Getsemaní, Él estaba gimiendo, gritando de dolor, porque su corazón estaba siendo entregado para salvar el mío, el suyo y nuestro corazón. Jesús era el corazón de Dios físicamente y fue entregado para sacrificar, para morir, y morir de manera cruel, morir por cada uno de nosotros. Yo sé que eso es la cosa más difícil que existe en la faz de la tierra para el ser humano. Disponibilizar su corazón, dar su corazón. Nosotros damos el corazón para otras personas. Nosotros queremos satisfacer al corazón. El corazón desea muchas cosas. El corazón es envidioso. El corazón es codicioso. El corazón solo quiere sentir. El corazón solo quiere recibir. El corazón no quiere dar. Entonces Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿No es bueno esto? Digan la verdad. ¿Cuántas y cuántas veces? Y yo lo digo por mí, no lo digo por los demás, lo digo por mí. ¿Cuántas y cuántas veces yo fui engañado por mi corazón, ilusionado por mi corazón? Caray, ni me gusta recordarlo. No me gusta recordarlo, porque sufrí. Yo fui colocado en el centro del escenario del circo, motivo de burla para los demás, risas, burlas. Y nadie creía en mí, nadie creyó en mí, porque yo había atendido a un capricho de mi corazón. Gracias a Dios, yo atendí a tiempo correcto a la palabra de Dios. Cuando tuve conciencia por el Espíritu Santo que no era para hacer aquello, entonces me detuve, enfrenté muchas adversidades, pero yo no tuve miedo, yo no tuve vergüenza de ser humillado, avergonzado, criticado, desacreditado dentro de la propia iglesia que estaba. Yo no tuve, yo no quiero, yo desistí.
porque yo sabía que no era la voluntad de Dios. Y cuando nosotros entregamos este corazón rebelde, cruel, engañoso para el Padre, entonces el Padre cuida de él. El Padre nos da un nuevo corazón. Cuando colocamos el viejo corazón en el altar, Él nos da uno nuevo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el corazón de Dios en este mundo. Así como Jesús tiene el corazón de Dios, fue aquí en la tierra para salvar nuestra alma, salvar nuestro corazón. El Espíritu Santo es el corazón de Dios, disponible, listo para ser asentado en su vida. Pero, ¿cómo una persona puede recibir un corazón nuevo si ella no da el viejo? Dos corazones no pueden estar juntos, es verdad, en la misma persona, no hay cómo. O uno u otro. Entonces, para que usted tenga el corazón de Dios dentro de usted, latiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, usted tiene que dar su corazón. Es difícil, muy difícil, muy difícil. Vea que el propio Dios habla como si estuviera implorando: dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos observen mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Es Dios que está diciendo aquí. Lean después, con cariño, este capítulo 23 de Proverbios. Léanlo con cuidado, con cariño, palabra por palabra, versículo por versículo. No lea corriendo, no. No lo lea así, queriendo llegar al final, no. No lo lea por, ahora ya leí. No hagan eso. Lean meditando, pensando. Porque aquí se trata del corazón humano, de su corazón. Oh Dios mío, ¿qué es lo que quieres de mí? Su corazón. Cuando Jesús dijo: venid a mí todos los cansados y cargados, son las personas que sufren en el corazón. Son los que están con el corazón cansados de sufrir, de gemir. Dame, hijo mío, tu corazón. Esa fue la palabra que el Espíritu Santo me dio ahora en la madrugada, porque le pedí y yo dije: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué es lo que quieres que le dé a tu pueblo? Y Él me escuchó y me respondió. Él solo dijo así: dame, hijo mío, tu corazón. ¡Opa! Y vine a buscar en la Biblia dónde estaba escrito eso y encontré: dame, hijo mío, tu corazón. Dios no impone su voluntad. Dios no arranca nuestro corazón obligado por la voluntad de Él, no. Él espera que nosotros vengamos espontáneamente. Es como una ofrenda. Es como ofrenda. La ofrenda que no es espontánea no sirve. Ella tiene que ser espontánea. Tiene que ser de absolutamente libre albedrío. Si no, no sirve. Usted no puede dar una ofrenda por imposición, por obligación, porque eso, aquello, no. Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Él pide. Él no obliga, Él no manda. Y Él es Señor, solo Él es Señor. Él podría hacerlo, pero no. Dame, hijo mío, tu corazón. Es extremadamente glorioso este texto, muy padre. Miren, en el versículo 33, Él dice así:
tus ojos mirarán a las mujeres extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Están viendo cómo es el corazón? Dios muestra lo que es el corazón. Y también allá en Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 9, si no mal recuerdo, él dice así. Él dice así. Maravilla. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Más que todas las cosas. El mayor engañador que tenemos en este mundo es nuestro propio corazón. Es el más engañoso. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso. No solo engañoso, pero también es perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, nosotros tenemos corazón. Usted tiene corazón, yo también. ¿Cómo es que puedo dar ese corazón? ¿Cómo puedo espontáneamente ofrecer? Usted puede porque el corazón es suyo. Es cuestión de decisión. Si usted espera sentir ganas de dar su corazón a Dios en el altar, usted no dará nunca, porque el corazón no quiere, el corazón es rebelde, cruel. Exactamente. Suyo, el mío, mi corazón, el de cada quien, claro. Usted, cuando lo entrega su corazón en el altar, Dios promete darle un nuevo corazón. Dios promete a usted un nuevo corazón. Entonces Él quiere hacer un cambio. Dame tu corazón y yo te daré uno nuevo, un nuevo corazón, un nuevo corazón. Caray, amiga y amigo, sinceramente, yo quisiera tanto, tanto, tanto que usted recibiera el Espíritu Santo. No quiero. Yo quiero, yo anhelo eso. Porque yo quiero que usted venga a tener mínimamente, en lo mínimo, lo que Dios me ha dado, mínimamente. Porque este es nuestro salario. Es lo que el apóstol Pablo dijo para sus colegas, también discípulos o apóstoles. Él dijo, vosotros sois el sello de mi ministerio, de mi apostolado. ¿Qué quiere decir? Si en nuestro trabajo, mi trabajo, no alcanza su objetivo, que es algo de Dios, que tengas el Espíritu Santo, entonces soy un fracasado, soy un perdido. Entonces yo quiero, y yo quiero no porque tengo un corazón perfecto, no, sino porque tengo un nuevo corazón. Por eso yo anhelo eso. Entonces ahí está. Engañoso es el corazón más que todo, que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ay, caray. Gracias a Dios. Con permiso. Gracias a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón.
Qué chistoso, ¿no? Es chistoso que en el momento del mensaje viene tos, viene estornudo, todo. Gracias a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Voy a leer otra vez. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dios dice: Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos observen mis caminos. Que el Espíritu Santo venga en este momento sobre su vida. Que el Espíritu Santo venga en este instante a recibir su corazón y darle un nuevo corazón. Yo pido eso, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Tá momento de oração. Bang papia com Deus.
es Juan Carlos Tejeda y antes de recibir yo el Espíritu Santo, yo era una persona muy corajuda, era muy celoso, era posesivo con mi esposa. Yo buscaba siempre una manera de estar peleando con mi esposa, con personas. Tenía mal carácter, era muy mentiroso, yo robaba, tomaba mucho. Yo era de tomar diario, no solo los fines de semana, yo tomaba mucho. Yo me torné alcohólico, fui alcohólico muchos años, hasta que un día, participando de la búsqueda de buscar el Espíritu Santo, yo, después de un año de haber llegado a la iglesia, yo lo encontré. Me acuerdo como si fuera ayer, fue una experiencia inolvidable. En mi oración yo dije: Dios mío, ya estoy cansado, yo quiero una vida nueva. Si es cierto que tú transformas, si es cierto que tú cambias a la persona, yo quiero ver, yo quiero eso para mí, porque yo ya estaba cansado de todos los problemas, ya estaba cansado de tomar, de querer llenar el vacío que yo traía con tomar, con estar enojado siempre, siempre querer pelear con personas. Yo lo recibí, me acuerdo que fue algo inexplicable. Yo sentí una paz dentro de mí, yo sentí y tenía la certeza que yo iba a salir de ahí siendo una persona diferente. Ya por dentro yo ya pensaba diferente. Yo ya no era la misma persona de antes que buscaba, que quería tomar, que quería pelear con mi esposa. No, por lo contrario, yo salí de ahí y todo cambió, todo, mi forma de pensar, mi carácter cambió, y ahora soy feliz. Ahora el Espíritu Santo me levanta, me fortalece. Cuando paso problemas, siempre está ahí Él para guiarme, para enseñarme lo que debo hacer, y es así. El ayuno de Daniel me ayuda en renovarme. Siempre es importante buscar renovarse uno, porque luchas siempre uno pasa. Ahí siempre están las luchas, siempre están los momentos donde uno a veces se siente débil, donde uno a veces se siente solo. Entonces, con el ayuno de Daniel uno se fortalece, porque uno se cierra completamente a todo lo del mundo y se enfoca más en buscar de Dios, en estar escuchando la palabra de Dios, leer más y fortalecerse, renovarse. Para eso es que yo participo del ayuno de Daniel, para siempre renovar. E Reino di Cielo. Episodio di Yahweh e golpi di grazia. Awe nos que invitamos para fazer uma investigação que quizás nunca vou fazer. Lugar mais difícil para chegar. Quando lota, riba a lista aí, nós estamos zero e cueva e lugar que gente a construir. K2 na Paquistão. É de 2-0 de mais grande do mundo. Fort Knox na Merca. Caminda é depósito de ouro de Merca está localizado. É área militar restringida, conhecida como Área 51. É cráter de Bosavi na Papua, na New Guinea. Pero riba a lista aí, falta o lugar de mais difícil de tour. É não isolar na top. Mester Tim e Reino di Cielo. Además, lo que no te falta, está mitonando el lugar ahí. Lo que quizás está justificar el hecho de que así tanto gente ta quiere que está pa gente nan bondadoso.
e que tá suficiente não hasi certo costan e a entrada lo tá seguro. Of que tá possível limpia e picanan na purgatório depois de morto. Promeco baixelo. Of hasta que Deus lo acepta tur gente einan sem distinção. Mitonan que tá cubre a essência real de el lugar aqui. E é hecho de que machatiki gente lo logra llegar allá. Pa motivo, de a característica principal do reino de cielo ta é justiça perfeito. Pesei, nenhum gente ta drenta solamente pa bom obra. Salvação também solamente pa a fé em Jesus. Obediencia na su palavra. Mientras el mundo aquí está haciendo esfuerzo para virar un filial de infierno, el reino de cielo está un lugar de santidad total. No está recibido de Dios sin merecer el derecho de ser salvado. En nombre de el favor y la gracia. Pero está justo limpia para su sacrificio y sigue viva en sociedad. Tem sector que está insistir para você falhar em meta. Quizás nunca vou escutar papia, pero seguro que já estava vítima de sua estratégia em vários viajes. Este é o departamento de marketing de infierno. Esta trabalha de noite e de dia para convencer o consumidor para comprar a ideia de diabo e evitaram de chegar na cielo. Onde a ideia que o sector está promover está de que uma vez você salvar, você queda salvar para sempre. Para sobra a graça de Deus está suficiente para garantizar cielo, hasta para estar que está permanecer en picar, queriendo tener quem lo hace su esfuerzo para mantener su mes de fe. Si botawak notícia, seguro boa escucha papi acaba de golpe financiero. Atrair para e ganache fácil. É que caiden e golpe ei, ta aceitar assim depósito para e golpista e eta perde tur su sen. Espiritualmente, e golpe de graça também ta funciona assim. É que ta atrair para e ideia ganador ei, que salvação sem sacrifício e eta aceitar apostar riba esse, sua eternidade e sua alma. Eta consumir picar e eta espera que na final é graça e misericórdia lo paga e conta para e volver peca. O departamento de marketing de infierno está mesclar a verdade com mentira para criar mitar verdade, usando hasta a palavra de Deus. Tenha mais cuidado. É que cai de estafa e tá perde muito mais que sem. E tá perde sua própria alma. É verdade que a graça não tá por nada. Aspirar para ter paz com tua gente e santificação, sem qual nenhum gente lo não mira Senhor. Que tá pré-requisito de separar de picar para por receber salvação. Não cai de mentira. Para a eternidade com Deus, vou mestre passa para arrependimento promê. E essa aqui está é parada obrigatório de esnan que te arrepentir. É símbolo de Jesus com amor e para injustiça. É que não passa para arrependimento, dificilmente lo drenta haya. Solamente com atitude de arrependimento e vida de obediência na palavra de Deus, bota abandonar o reino do mundo aqui e passa para a eternidade na lugar que ela preparar. E a decisão está completamente divo. Por de tempo Jesus a começar a predicar e visa, arrepenti, para sobra o reino de cielo está cerca. Todos ellos
sintieron el mismo dolor. El de ser excluidos y rechazados por su propia familia. Todo por causa de una decisión. La de asumir la fe en el nombre de Jesús. Pero el abandono no fue capaz de quitarles lo que habían recibido. Esa fe unió a los rechazados y perseguidos y se formó una nueva familia. La familia de Cristo. La familia universal. La Iglesia Universal del Reino de Dios en Senegal nació en la década de los 90. En 1996, los primeros misioneros fueron enviados al país, enfrentando las dificultades de llevar el Evangelio a una cultura muy diferente. Yo estaba en Cabo Verde y fui enviado entonces a Senegal para que pudiéramos conocer la cultura de Senegal y también buscar espacio para que pudiéramos empezar el trabajo evangelístico en el país. Y las dificultades ya comenzaron desde el aeropuerto porque yo no sabía hablar el idioma del país. En ese caso era el francés y los dialectos locales. Pero nada nos intimidaba. Y seguíamos entonces en la búsqueda de un espacio en Senegal. Plantando la semilla de una manera que pudiera ser comprendida para una población que en su gran mayoría nunca había oído hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Y salíamos a la calle, evangelizábamos, mandábamos a hacer folletos en la imprenta. Y los distribuíamos, pero no venía nadie. Entonces, si la gente no viene a la iglesia, nosotros tenemos que ir a la gente. Entonces el Espíritu Santo dio una dirección. Él dijo así, mira, tú que estás enferma, tú que tienes un dolor de muelas, hay una señora aquí, una persona aquí que tiene un dolor de muelas. Él te mandó venir aquí para ser curada, entonces vino la señora Mariam. Le hicimos una oración y ella fue curada. Jesús honró. Cuando ella comenzó a gritar que había sido curada, que ya no tenía dolor, ponía la mano en la cara y decía, estoy curada, no duele. Y le dijimos, señora, no tienes que pagar por nada. Jesús mandó curar por la gracia. Ay, todo el pueblo vino. Nos rodearon. No podíamos salir. No nos dejaban irnos. Poníamos la mano en la cabeza de una persona y otra quitaba la mano de su cabeza para ponerla en la suya. El 30 de junio de 1999, la Universal recibió del gobierno senegalés el documento oficial para la apertura de la iglesia en el país. En una pequeña sala dentro de una asociación de carpinteros de Dakar, comenzaron las primeras reuniones. Todo fue muy simple e improvisado, enseñando una fe que traía resultados diferentes, cura, liberación, una transformación que aquel pueblo no estaba acostumbrado a presenciar, despertando una fe que incluso los pastores no estaban acostumbrados a ver. Allí se iniciaba una trayectoria de fe que impactaría millones de vidas. Las reuniones comenzaron a realizarse en salas de cines, en terrenos. Los pastores encontraban maneras creativas para de alguna forma transmitir la palabra de Dios. Y poco a poco, esta palabra dio frutos. Y los primeros bautismos comenzaron a suceder. Y se formaba una familia de aquellos que, por causa de la fe en Jesús, iban siendo rechazados y perseguidos. Sin embargo, como sucedió en la iglesia primitiva, la persecución hizo que los convertidos solo se tuvieran los unos a los otros, estrechando aún más los lazos. Han pasado 25 años y hoy la Iglesia Universal del Reino de Dios está esparcida por todo Senegal, contando con 22 templos
y decenas de núcleos de oración, llevando la fe del Dios de Abraham para todos. Ya sea en la sede nacional del país, en las iglesias más simples y pequeñas. Allí, Dios está presente, pues en este país se ha encontrado una fe pura, racional, casi no vista en este siglo, de un pueblo que ama a Jesús más que todo en este mundo. Ellos han perdido padres, maridos, esposas, hijos, hermanos, pero en cambio, ganaron a muchos otros, muchos nuevos hermanos, nuevas casas, nueva vida. ¿Quién puede detener a este pueblo que nació del Espíritu Santo? Episodio de hoy: David y Goliat. Yo era poseído por un espíritu de hechicería que había en mi familia. Ocurría frecuentemente que me encontrara en la playa a las 3 de la mañana. En la escuela, cada que había exámenes, trabajos o concursos, me desmayaba en la mesa en el momento del examen. En varias ocasiones sucedía que tenía visiones. Veía personas que otros no veían. Eso me perturbaba mucho. Fui con varios médicos, con mis familiares. Incluso viajábamos a otras ciudades e incluso países para consultarle a hechiceros, pero no tenía solución. Llegué al punto de quedar inconsciente. Yo ya no oía que las personas hablaban por tanto dolor que sentía. Un día, mi tía vino a la Universal y en una semana ella tuvo un milagro. Consiguió un trabajo y su vida comenzó a mejorar. Y cuando llegó a casa, comenzó a contar lo que sucedió y cómo ella fue liberada. Y ahí fue cuando le dije a mi mamá: tenemos que ir el viernes para ver lo que sucede en esa iglesia. El día que fuimos, vimos a un hombre aparecer. Era el obispo que iba a comenzar la reunión. Cuando él pisó el altar, apenas comenzó la reunión, nosotros manifestamos, mi mamá y yo. Solo recuerdo despertar con alguien sujetando mi brazo, diciéndome que me calme. Y yo, sin saber lo que había sucedido conmigo, yo no creía que algo había sucedido y que yo había manifestado con un espíritu maligno. Pero a partir de ese primer día, en el que fui a la Universal, pude dormir. Las pesadillas desaparecieron. Sentía mi cuerpo más ligero. Y me dije a mí mismo con curiosidad: yo tengo que continuar yendo para ver cómo ellos pueden hacer esto. Fue cuando descubrí que era el nombre de Jesús, a través de la oración, que traía la liberación para mi vida. Y luego, a través de la palabra, tomé la decisión de entregarme a Jesús. Y el día que tomé la decisión de bautizarme en las aguas, ese día comenzaron los problemas con la familia. Al principio la familia no se opuso porque ellos mismos vieron que ahora podía dormir y que ya no salía de madrugada inconsciente hacia la playa. Pero a partir de ese día, me persiguieron por no practicar más las cosas tradicionales que hacía. Y recuerdo que cuando llegaba a casa, solo por caminar en ella, decían que la había ensuciado, porque me había vuelto inmundo. Y mi hermano mayor comenzó a observar que ya no oraba la oración de la religión como antes. Ya no participaba en el ayuno del Ramadán como lo hacía. El día que el obispo predicó esta palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sin pasar por Jesús,
Fue entonces cuando comencé a interesarme en conocer la palabra, en saber lo que estaba escrito allí. Y escuché hablar del Espíritu Santo. Eso me parecía extraño. ¿Cómo decir que el Espíritu Santo puede habitar en el cuerpo de alguien? Yo imaginaba que alguien vendría y se quedaría todo el tiempo a mi lado. Esto agudizó aún más mi curiosidad por saber quién era realmente el Espíritu Santo. Fue entonces cuando comencé a hacer propósitos de oración. Cuando llegaba a casa, me escondía. Nunca oraba frente a mis familiares, porque tenía miedo. Y sabía que lo que me faltaba para tener valentía era recibir el Espíritu Santo. Y el día en que realmente tuve mi verdadero encuentro con Jesús, ni siquiera estaba en la iglesia, pero le pregunté a Dios con corazón sincero. En la iglesia se habla que existe un espíritu vivo, el Espíritu de Dios que puede habitar en mi vida. Si es verdad, quiero conocerlo. Oré siendo muy sincero. El curso en la escuela ni siquiera había terminado, pero allí fui bautizado con el Espíritu Santo. Ese día, tuve tanta alegría, algo que hasta ese día nunca había sentido en mi vida. Tuve una paz como si ya no estuviera en este mundo. Como si ya no hubiera más sufrimiento para mí. Nada que me condenara. Como si estuviera libre. Tuve una alegría dentro de mí que no supe explicar. Fue un día tan maravilloso para mí que ni siquiera terminé la clase en la escuela. Fui directamente a la iglesia. Fue entonces cuando comenzó la guerra en mi vida. Un verdadero infierno se levantó. En mi familia fue difícil porque soy parte de una familia muy religiosa, con un nombre muy famoso en Senegal. En el linaje de mi familia, se suponía que yo sería un líder, debería tener discípulos para darle continuidad. Y era inaceptable que yo fuera a la iglesia, mucho menos que ahora dijera que era cristiano. Esto creó enormes problemas en mi familia. Un día recuerdo que desperté y allí estaba mi foto en el periódico, en la portada, y tenía escrito Mbake en la iglesia, el apellido de mi familia, uno de nuestro linaje en la iglesia. Esto fue un escándalo para toda la familia. Hicieron una reunión forzada y querían que diera una explicación sobre eso. Todos se sentaron y me pusieron en medio y me preguntaron si había entrado en razón y si dejaría de ir a la iglesia, de frecuentar la iglesia. Y les dije que no. Ya le entregué mi vida a Jesús y seguiré yendo a la iglesia. Fue entonces cuando uno de los líderes de mi familia habló. ¿Entonces no vas a parar? Fue entonces cuando agarró un machete, me apuntó y dijo que me quería matar, porque la religión le daba autorización para matar a los que abandonan las costumbres. Fue muy difícil. El ambiente estaba tenso y yo estaba rodeado de mucha gente. Ellos avanzaban hacia mí. Fue entonces cuando mi abuelo impidió que me atacaran, pero dijeron que me fuera, porque si me quedaba en casa, maldeciría a toda la familia. Entonces salí corriendo y fui directamente a la iglesia. Por la noche, cuando regresé a casa, descubrí que todas las cerraduras habían sido cambiadas. Toqué la puerta. Mi abuelo preguntó quién era. Y dije, soy yo, de Yamil. Y él dijo así, ahora tienes dos opciones. O decides seguir yendo a la iglesia, seguir a Jesús y no quedarte más en esta casa, o entras a esta casa, niegas a Jesús y dejas de ir a la iglesia. De inmediato, ni siquiera lo pensé dos veces, dije, no voy a dejar a Jesús por nada, porque ya determiné quedarme con Jesús. Él dijo, entonces ya no entras más en esta casa. A partir de hoy, ya no formas parte de esta familia.
Terminé en la calle. Comencé a dormir en la calle. Pasé días en los que solo podía consumir una comida a la semana. Solo comía una vez y fue muy difícil. Entonces, como no comía, aprovechaba esos momentos para hacer ayuno. Ayuno de 24, 48 horas. Al menos allí estaba alimentando mi espíritu, mi fe. Y allí me sumergía en la palabra de Dios porque Él era mi fuerza. Cada vez que meditaba en la Biblia, leía lo que Jesús dijo, que por causa de su nombre seríamos perseguidos, seríamos odiados. Esto debía pasar en mi vida. Esto me tocó mucho porque me dije a mí mismo que no era digno de que estas cosas me sucedieran. Me estaban volviendo cada vez más fuerte. Había en mí una voz que decía que esto pasaría. Era más que vencedor por lo que estaba pasando. Tenía dentro de mí una fuerza que, personalmente, no había modo de tener esa fuerza. Pero había algo que me sostenía, porque podía estar una semana sin comer. Pero para quienes me veían físicamente, yo estaba fuerte. Y me di cuenta de que en este periodo, cada vez que iba a la iglesia, alguien me seguía. Un día, lamentablemente, estaba caminando por la calle yendo a la iglesia, cuando alguien detrás de mí me golpeó en la cabeza con una barra de hierro. Y yo pensé que iba a morir, y la sangre comenzó a fluir. Me estaba mareando, ni siquiera sabía dónde estaba. Sentía mucho dolor en mi cabeza, como si todo mi cuerpo hubiera sido aplastado, y luego caí. Y cuando caí, supe que iban a matarme. Y comencé a orar. Y lo que me vino a la mente fue decir: Señor, como David venció a Goliat con una pequeña piedra, ayúdame aquí ahora. Entonces vi que frente a mí había una piedra, y agarré esa piedra con todas mis fuerzas y cerré los ojos. Estaba desesperado, estaba escurriendo sangre, casi desmayándome, y por un instante hice esa oración. Y en ese mismo instante la persona comenzó a correr como si alguien lo hubiera atacado. Y estuve 1 hora en la calle sin moverme, porque perdí todos los movimientos, y nadie aparecía para ayudarme. Estaba sangrando mucho y mi cabeza me dolía, hasta que alguien apareció y decidió socorrerme y llamar a una ambulancia. Djamil aún vivió durante 6 meses en la calle. Durante ese periodo, tuvo que detener sus estudios e incluso pasó por muchas privaciones. Djamil fue desheredado por su familia. Pero encontró a la familia de la fe. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Hoy, Djamil es fotógrafo y diseñador gráfico. Y está diariamente en la iglesia para recibir a los nuevos hermanos perseguidos. Mi refugio era la palabra de Dios, la Biblia. Fue por ella que tuve fuerzas. Cada vez que siento que es difícil y necesito fuerzas, comienzo a orar. Comienzo a meditar en la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios donde encuentro mi verdadera fuerza. Sé que siempre corro riesgos. Tengo conciencia de que en cualquier momento puedo ser atacado nuevamente. Puedo sufrir persecuciones, pero estoy seguro de que si hoy soy atacado, aunque sea llevado a la muerte,
Es mi cuerpo el que será herido, pero mi alma no, porque mi alma se la entregué a Jesús, y es en Jesús que permanezco en la fe. Mi cuerpo es solo un armazón que un día será enterrado, pero la salvación es de mi alma, la cual Jesús salvó. «50 consejos para blindar su fe». Todos estos consejos están basados en lo que el obispo Macedo enseña y ha practicado en estas 5 décadas de su caminata en la fe. Consejo número 4. Agrade a Dios, no a los hombres. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Haga la voluntad de Dios, aunque eso pueda traerle la enemistad de muchos. No podemos tener 2 señores. Cuando elegimos hacer la voluntad de Dios, el mundo entero se vuelve contra nosotros. No existe cómo conciliar la verdad con el modo de vivir de este mundo, pues uno es enemigo del otro. Sintonice diariamente el canal de la fe para blindar su fe. Ayuno de Daniel da un ayuno de información y entretenimiento, para nos dedicar más tiempo na el pensamiento de Dios y así na alcanzar la bendición de tur e bendicionan. Espíritu Santo. Durante el 21 días nan aquí, lobo disfrutar de una comunión más íntimo con Dios. Pa sobra, todo lo que no está necesario y está inútil o simple distraccionan que no te ayuda a nada de movida, lo guardo excluir. Con ese lo tengo más tiempo para invertir tiempo interior, de meditación de la palabra de Dios y de contenido que lo aporta como fe. Participar en el ayuno de Daniel y luego mira cambio de accionan y reaccionan. Ayuno de Daniel es oportunidad para agradar a Dios. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron.